En la primera lectura, ¿de qué libro está tomado? ¿Se acuerdan? De Eclesiastés, ¿no? Que decía vanidad de vanidades, todo es vanidad. Con esta lectura nos ayuda a entender de que en la vida todo es pasajero. Como decía mi abuela, en la vida todo es pasajero, menos el chofer. Algunos no entendieron el chiste, ¿no? El chofer no es pasajero, ¿no? Bueno, hablando de chofer, les cuento un chiste de chofer. Dice que un señor se ve en su carro y encuentra un letrero ahí en la pista que decía, reduzca a 50 kilómetros. Reduce a 50 kilómetros. Más allá otro letrero, reduzca a 25 kilómetros. Reduce a 25 kilómetros. Más allá otro letrero, reduzca a 100 kilómetros. Reduce a 100 kilómetros. Luego otro letrero, reduzca a 5 kilómetros. Reduce a 5 kilómetros. Y luego, reduzca a 1 kilómetro. Se iba a 1 kilómetro, ¿no? Despacito. Y al final encontraba un letrero grandote que decía, bienvenidos a Reduzca. Se llamaba Reduzca el pueblo. Bienvenidos a Reduzca, ¿no? Los chistes de choferes son buenos, ¿no? Dice que un señor se iba también en su carro, ¿no? En su auto, y llega a un pueblo y se encuentra con un amigo y le dice, oye, los pingüinos miden 1,60 m. ¿Cómo van a medir 1,50 m, 60 los pingüinos, no? Ay Dios, me maté a 2 monjas dominicas. ¿Cómo son como pingüinitos? ¿Cómo son parece pingüinitos, ¿no? Las hojitas lindas. Bueno, entonces dice en este texto nos dice que todo es pasajero. No pasa en la vida, ¿no? Y es importante darnos cuenta de eso, que todo pasa. Como decía Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante. Todo se muda, solo Dios queda. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe. Que nada te esturbe, que no nos turbe nada. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que nos turba? Porque a veces hay cosas que nos turban, ¿no? Una preocupación, la salud está quebrajada, nos ponemos nerviosos, angustiados. Y Santa Teresa nos dice que no te turbe nada. No te turbe nada. Nada te turbe, nada te espante. Todo se muda. Todo se muda, todo cambia. Todo se muda. Me gusta imaginarme la vida como un viaje en un tren. Que subes en una estación, otros bajan en esa otra estación, suben en otra estación, y al final bajamos también todos. Al final bajamos todos. Nada te turbe, nada te expande. Todo se muda, solo Dios queda. Solo Dios queda. A final de cuentas, todo cambia, todo, ¿no? Todo. Lo único que queda es Dios. Quien a Dios tiene, nada le falta. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Nada le falta. Esta frase de la oración de Santa Teresa tiene un parangón con un salmo en la Biblia. ¿Alguien se acuerda qué salmo? El Salmo 23, que dice, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Y hay que confiar, ¿no? Que de verdad. Jesús mismo dice, ¿por qué te preocupas? No, Él dice ¿por qué cuando oran dicen tantas palabras pensando que por mucho hablar, Dios les escucha? El Padre sabe lo que necesitas. El Padre sabe lo que necesitas, qué es lo que estás necesitando.
y nos va a proveer, ¿no? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, todo se muda y hay que descubrir eso. Hay una historia muy bonita que ilustra esta idea. Dice que había un rey que tenía un sabio que siempre le daba consejos acertados. Y el sabio, pues, un día cayó enfermo con una enfermedad mortal y él asumió su vida, su muerte, su enfermedad con paciencia. Y entonces ya cuando estaba para morir, el rey se acerca y le dice, mi rey, no llores, no te mueras, por favor, ¿quién me va a dar consejos? Rey, todos vamos a morir, ¿no? Todos vamos a morir, porque cuando llega la muerte, yo siempre digo que todos venimos con fecha de expiración. ¿Sí? Y cuando llega esa fecha no pasan. No pasa, vamos a estar como ese hombre que tenía un pelo largo y siempre lo reconocían por su pelo largo. ¿Cómo le decían a los que tienen pelo largo? ¿Pelones o pelucones? Pelucones. Un pelucón que tiene un pelo largo. Y se encuentra con la muerte y le dice, mañana te toca. Y el hombre se asusta y dice, yo todavía no quiero morir, a ver qué hago para engañar a la muerte. Bueno, como me identifica con mi pelo, se cortó el pelo, se quedó cocobolo, como dice, ¿no? Peladito. Y al día siguiente, tempranito, vino la muerte a llevar al pelucón y no lo encontraba. Y el pelucón pasaba por su frente, se reía de la muerte, ¿no? Y no lo encontraba. Hasta que la muerte desesperada, en la tarde, ya entrada en la noche, dijo, bueno, ya que no me encuentro el pelucón, me lo llevo a este pelado. Se lo llevó. Así es, cuando toca, toca. Como dice, nadie muere en las vísperas ni después del día. No hay que vivir angustiado por ese tema de la muerte, ¿no? Entonces, pues ya el sabio le tocó morir y asumió su muerte con sabiduría, con serenidad. Pero el rey lloraba, no te mueras, ¿quién me va a dar sabios consejos? Entonces le dice, mire, no se preocupe mi rey. Y le entrega un anillo, le dice este anillo tiene un compartimento. Cuando usted tenga un problema, abre e iba a encontrar la solución a su problema. Pero va a abrir el anillo solamente cuando ya su problema no tenga solución. Mientras tanto, usted busque la solución. Entonces el sabio murió y el rey se encontró con su primer problema y se sintió tentado a abrir el anillo. Pero dijo, si después tengo otro problema, mejor se puso a pensar y encontró solución al problema. Y así siempre se encontró con problemas y tentado de abrir el anillo, pero decía, de repente hay otro problema más serio, y al final siempre encontraba las soluciones. Pero ya después de varios años, afrontó un problema, por más que pensaba, pedía consejos, no encontraba la solución y se dio a la tentación de abrir el anillo y encontró la solución. La solución era una frase, esto también pasará. Y el rey entendió que si sus problemas anteriores han pasado, ese también va a pasar. No pasa. De verdad esta historia que le he contado, le he publicado, ¿no?, en mis redes sociales, en mis libros, ha salvado vidas. Porque es una historia muy aleccionadora y la historia no termina ahí. Dice que una oportunidad
Los enemigos del rey ingresan al palacio y quieren aprisionar al rey, tomarlo prisionero. El rey se escapa por una puerta secreta y los enemigos se dan cuenta que el rey se había escapado y empiezan a perseguirlo, ¿no? En su caballo. Y empiezan a perseguirlo y el rey también se ve en su caballo y justo llega al borde de un abismo. Justo llega al borde de un abismo. Y también les cuento un chiste del borde del abismo. Dice un padre que había un padrecito que tenía un burro que lo había amaestrado para que cuando montaba el burro y para que empiece a caminar, decía Dios bendito. Y diciendo Dios bendito, empezaba a caminar, se iba el burro. Y para que se pare, le decía Santa Bárbara bendita y el burro se paraba. Entonces un amigo le dice, préstame tu burro. Ya, está bien. Y le dio las explicaciones para que camine y para que se pare. Entonces montó en el burro y dijo, Dios bendito, y el burro empezó a caminar y se iba corriendo. Pero ya se olvidó la frase, cómo hacerlo parar al burro. Nada, ¿no? Y justamente se iba y llega al borde del abismo y ahí se acordó la frase, Santa Bárbara bendita, y el burro se quedó ahí justo en el abismo. Y el hombre lleno de miedo dijo, Dios mío. Dios lleno de miedo, Dios se fue al abismo. Bueno, entonces el rey llega al abismo y está justo para lanzarse y en ese su dedo choca con la frase, con el anillo y le recordó la frase. ¿Cuál es la frase? Esto también pasará. Entonces se perdió y los enemigos le habían perdido el rastro, ya se fueron y no lo capturaron. Imagínense si se hubiese lanzado al abismo. Entonces retorna al palacio y la gente, vive el rey, larga vida al rey, lo ovacionaban al rey. Lo ovacionaban al rey. Entonces, y el rey allá en el balcón del palacio y al ver que la gente lo ovacionaba, la soberbia le estaba creciendo, ¿no? Como, esta chusma, esta gente no es capaz de vivir sin mí, cuán importante soy, ya estaba. Eso cuando la soberbia le crecía, toca la mano el anillo y recordó la frase, ¿cómo es la frase? Esto también pasará. Esta historia nos ayuda a entender y no a deprimirnos ante los problemas, las dificultades, las frustraciones, cuando las cosas no salen como queremos, pues sí nos duele, pero hay que confiar que va a pasar. Y cuando estamos en tiempos buenos, cuando tenemos éxito, para no llenarnos de soberbia, también hay que descubrir eso, ¿no? Que también van a pasar los éxitos, los triunfos, ¿no? Entonces, como que nos ayuda a darle su justa dimensión a las cosas. Ni hundirnos, ni levantarnos demasiado. Si nos toca pasar por momentos difíciles, pues ya confiar en Dios que eso va a pasar. Y si tenemos buenos momentos, disfrutarlos, pero sin soberbia, sin creernos que somos más que los demás. Vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para descubrir que todo pasa en este mundo. Se ponen de